¿No? Ah, sí. Sí. Buenos días, hermanos. La paz de Dios esté con nosotros y con cada uno de nuestros familiares y seres amados. Amén. Hemos estado viendo la serie de Jesucristo y la oración. Así rápidamente les voy a preguntar qué han aprendido de esta serie de Jesucristo y la oración. Llevamos varios días o varias clases viendo quién es Jesucristo. Amén. Yo te pregunto, ¿qué has aprendido hasta el día de hoy? Es muy importante la oración, tener una comunión con Dios. Amén. Porque si queremos algo, lo tenemos que pedir. Amén, amén. Amén. Hoy nos toca ver requisitos para recibir. Hay requisitos. ¿Para qué? Para que el Padre nos bendiga. ¿Que te digo algo? Ya nos bendijo. ¿Te puedes dar cuenta? Tienes lo más importante, la vida. Y estamos completos. Esa es una grande bendición. Muchas veces decimos, no, es que yo quiero esto, quiero aquello, quiero el otro. Pero te digo una cosa, se nos olvida que ya Dios nos dio lo más importante, la vida. ¿Y qué crees? Nos está dando una oportunidad para poder seguir adelante. Yo te digo una cosa, ¿tú crees que Dios esté aquí? Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que donde 2 o 3 nos congregamos en el nombre de Jesucristo, Dios está en medio. Te quiero pedir antes de empezar un favor. Hay que orar y les pido de favor que oren por mí para que Dios sea tomando el control de este lugar, para que sea el Señor hablando a tu vida y para que sea Dios quitándote esa duda, esa incredulidad, esa falta de fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué crees? Ese también es un requisito. Tenemos que tener fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos aquí reunidos. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grande fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos este tiempo, hoy ponemos en tus manos este curso, Señor. Señor, hoy te pido que me perdones por mis errores, hoy te pido que me perdones por mis ofensas, por mis faltas, por mis malos deseos, por mis malas actitudes, Señor. Señor, hoy te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que me uses para que puedas tú manifestarte en este lugar a tu pueblo, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Dios vive? Sí. No te escuché. Sí. Ahora, para que te escuche Dios. ¿Dios vive? Sí. Cristo vive, hermano. Amén. Cristo vive y es más real de lo que nos podemos imaginar. Amén. ¿Sale? ¿Qué pasa? Muchas veces la duda, la incredulidad nos hace dudar, nos hace desistir, que no puedo, que no es esto, que no es así, pero Dios es más real que tú y que yo. Amén. Hoy vamos a ver requisitos para recibir. Pongan mucha atención, por favor. Les pido de favor que pongan atención a la pantalla.
una señorita que era buena cristiana, le pidieron en el grupo de jóvenes que explicara brevemente lo que significa leer la Biblia devocionalmente. Entre otras cosas, la señorita dijo: todos ustedes saben que hay un joven a quien he dado mi corazón y dedicado mi vida. Ayer recibí una carta de él. Les confieso que la he leído 5 veces. No porque no la comprendiera la primera vez que la leí, ni porque quiero decirle que la leí 5 veces para que él me quiera más, o porque quiero desentrañar su significado oculto, o porque quiera estudiar el significado de las palabras. No, la leí y la seguiré leyendo porque estoy enamorada de él. De igual manera, debemos leer la Biblia y orar por el simple hecho de que amamos a Jesucristo y nos deleitamos en estar con Él. Este es el requisito principal para recibir, confiando en la misericordia de Dios y sujetándonos a su soberanía y voluntad. Fuera de esto, todo es religión y ritualismo vano e inútil. Fíjate, aquí habla de una muchacha que recibió una carta. ¿De quién? No, de su novio. Ya ven, hay que poner atención. De su novio. Y la leyó 5 veces. Aquí que vemos que tenemos que leer, que escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para entenderle una y para enamorarnos más de Jesucristo. Porque es en el cual tenemos que enamorarnos. Dios es nuestro primer amor. Dios es el primero al que tenemos que poner antes que cualquier otra cosa. Porque Él es nuestro primer amor. Y si no es tu primer amor aún, tiene que serlo. Esta muchacha narra de que leyó 5 veces una carta de su novio. Y eso lo hizo como, ¿para qué? No, porque ya estaba enamorada. Para entender el significado. No. Nosotros tenemos que leer la palabra para recordar lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice y que Dios en realidad nos ama. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Ramón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver 7 requisitos para recibir respuesta. Pongan atención, por favor. Número 1, pedir creyendo, sin dudar. ¿Cómo? Sin dudar nada. Número 1, pedir creyendo, sin dudar nada. O sea, no debemos de dudar. No debe de haber duda. No debe de haber esa desconfianza. ¿La duda es buena? No. Entonces esa la tenemos que quitar de nuestras vidas, porque eso es un obstáculo. Ese es un obstáculo, ¿para qué? Para que nosotros no Agrademos. creamos, para que nosotros no agrademos a Dios también. Amén. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Fíjate, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. O sea, no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea lo que tú necesites o lo que a ti te haga falta. Pero lo dije en el principio y lo vuelvo a repetir. Ya Dios te bendijo. Ya Dios nos dio
la bendición de la vida. ¿Estás completo? Con el solo hecho de despertar. Esa es una grande bendición. Y te digo una cosa, aunque no estés completo, pero ya Dios va a ir añadiendo todo lo que a nosotros nos haga falta conforme a su voluntad. Amén. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Dice aquí, la fe es el elemento más importante en la oración, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué dice? La fe es un elemento muy básico, muy necesario, muy esencial. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? Amén. Gloria a Dios. Pero y si no tienes, hay que leer la palabra. Hay que llenarnos de la palabra. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a través de la fe, dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a adquirir fe? A través De la Biblia. A través de leer La Biblia. mi manual de vida. Este es nuestro manual de vida. Aquí están todas las respuestas que tú y yo necesitamos. Amén. Aquí está todo. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy nosotros somos nuevas criaturas gracias al amor de Jesucristo, gracias a la misericordia de Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, estaríamos muertos. Estaríamos 3 metros bajo tierra, sin la oportunidad, sin la bendición que hoy tenemos estando tú y yo aquí. Amén. Amén. Salud. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que le buscan. Dice la palabra que tenemos que tener esa fe y que tenemos que creer en Él, porque es galardonador de los que le buscamos. Si nosotros le buscamos con esa fe, con esa convicción, con esa confianza, vamos a obtener conforme a su voluntad lo que le pidamos. Pon atención, conforme a su voluntad, no lo que querramos, O sea, sino conforme a su voluntad, a lo que a lo que Él ve que va a ser bueno para nosotros. Amén. Amén. Dice, por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. pido al bien. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia recurrió a la única arma con la que contaba, y que en realidad era la mejor arma, la oración. La iglesia no tenía un ejército para liberar a Pedro, no tenía armas o influencias, ni ninguna fuente de sabiduría o habilidades humanas para sacarle de la cárcel. Quedaba solamente en las manos de Dios. Pero un hombre con Dios es una mayoría, de manera que no debemos desmayar cuando el único recurso que tenemos es la oración, pues es el arma más efectiva con la que contamos.
Debemos dedicar más tiempo a la oración cuando tenemos problemas, y menos tiempo a congojándonos, afligiéndonos o inventando maneras de escapar o excusas para alejarnos de Dios. Debemos creer en Dios, creerle a Dios. Debemos de creer en Dios, creerle a Dios. ¿Cómo vamos a adquirir fe? Leyendo su palabra. Amén. A través de eso Y a veces en la oración. son dos bases muy importantes, la oración y la lectura. Y otra también, la fe. Porque sin fe no puedes hacer nada. Pero ¿cómo viene la fe? A través de leer la palabra de Dios. Amén. Y a través del oírla, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Se pregunta con frecuencia por qué sus oraciones no son contestadas. Sabe algunos pasajes y habla con Dios, pero de algún modo muchas de sus oraciones no son contestadas. Debe haber una razón. ¿Ha pensado por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado, ¿hay algo en mi vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en esto. ¿Ha pensado en Dios a quien eleva sus oraciones? Quizás diga, todo el mundo cree en Dios, pues no todos creen en el único Dios verdadero. Y mucha gente ora a un Dios y esperan que sea Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, entonces dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Toda la Biblia es verdad del mero principio hasta el fin. Por eso deseo que escuche bien este mensaje, porque puede ser que descubra una de esas razones por las cuales sus oraciones no son contestadas. Ponga atención. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la página, a Dios. Si yo le preguntase, ¿cuál es el Dios a quien ora? Lo más probable, la mayoría aquí sentados y la mayoría de los creyentes dirían, bueno, le oro al Dios verdadero. Cuando oro es en Él en quien pienso. Pero deseo que piense en la gente que ora, que no necesariamente ora al único Dios verdadero. Mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios. Y Dios está de acuerdo en lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo quieren vestir, lo que quieren beber, o qué clase de relaciones sexuales quieren tener. O sea, ese Dios les cuadra a la perfección. Es un Dios que han creado en sus mentes, pero mire, nunca le dirán que es santo, justo, que es Dios de juicio, que odia el pecado. No dirán eso. Hablarán del Dios que ha seguido cada uno de sus deseos y su estilo de vida. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? ¿Cuántas veces se han postrado de rodillas y han comenzado a hablar con Dios de algo que le preocupa? Amén. Y luego pasó de orar por su esposo, su esposa o sus hijos, sus finanzas o lo que sea, y al darse cuenta ya oraba por algo más. Al cabo de poco tiempo ya oraba por algo más, de hecho la ha orado por todo el mundo, luego se levanta y se va. 2 horas después alguien le pregunta, ¿oró? Sí. ¿Por qué oró? Bueno, oré por muchas cosas. Cuando uno le ora a Dios, sabrá por lo que ha orado. Ahora escuche bien, lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él y citamos un versículo. Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías, oro en el nombre de Jesús, y comenzamos a orar y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más, y perdemos a Dios en el medio, y la forma de poner punto final es decir, en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos lo que significa, en el nombre de Jesús, amén. Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios.
Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. O sea, Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pero Dios es lo primordial. Le oro al Padre Celestial por esto. Y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él. Es honrado cuando hablamos con Él. Y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él, sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Claro. Con fervor significa de corazón. Orar a Dios fervientemente es querer citarle algún pasaje, y al citar pasajes en oración no es para recordarle nada a Dios, sino para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto, y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón por algo, hablaré con alguien sentado aquí mismo, por ejemplo, y le diré a esa persona, esto es lo que realmente me preocupa, y oremos por esto juntos. Hay algo en estar de acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que hay algo en orar juntos. Y mire, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento, más probable será que le pida a alguien que ore por usted. No solo por usted, sino con usted. Y si yo le preguntase hoy, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Alguien dirá, no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí. Todos necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos que alguien ore por nosotros y nos exhorte si vamos por mal rumbo. Y a lo largo de los años hay gente que me ha dicho, mire, ¿está seguro de tal cosa? Si una persona consagrada me dice, ¿está seguro de que eso sea lo correcto? Responderé de esta forma. No voy a ser orgulloso y egocentrista y decir, bueno, estoy completamente seguro. No. Si tiene dudas, diré, Señor, te pido que aclares en mi mente para estar seguro de que voy en la dirección correcta, pidiéndote lo correcto, el propósito y motivación correcta. Dios está dispuesto a darnos las necesidades, deseos de nuestro corazón, si vamos a Él con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escucharlo y ser obedientes a Él. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad de lo que Él desea para nuestra vida. Así que a veces hablo de hacer una lista. Ahora, mucha atención. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez y dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo ir a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes.
Entonces, si le pregunto, ¿tiene una lista? Digámoslo así, si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso tengo una lista. ¿Dirá qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre, y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha, oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses, y he orado por algunas personas incluso más tiempo, y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo en su Hijo Jesús, asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar por las naciones es asunto serio. Orar es cosa seria. Mire, no solo algo serio, sino impactante. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. El pueblo de Dios debe de orar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tuve una circunstancia con mi familia. Mi cuñado ocupa sustancias ilícitas, ¿no? Drogas. Iba a la casa a hacernos la vida difícil, hermano. Y les decía a mis hermanos, oren por mí, oren por mi familia, porque la verdad este chavo nos trae en jaque, ¿no? Nos trae de cabeza. Viene y nos hace la vida difícil. Y nos traía tendidos, sí. Pero para la gloria de Dios, el Señor tomó el control. El Señor tomó el control. Y te digo una cosa, hoy pasa, sigue en lo mismo, pero ya no se mete con nosotros. Llegó a poncharnos llantas, rompió pantallas, rompió vidrios, aventó basura, agua sucia, le pegó a mi hermana, nos amenazó con cuchillos, con pistolas. Pero te digo una cosa, gracias a la oración, gracias al poder de Dios a través de su oración, hoy te lo puedo compartir como testimonio para la gloria de Dios. Le pedía oración a mi hermano Ramón, a mi hermano Roberto y a varios de mis hermanos. Ayúdenme a orar por mi familia. En un dado momento sentí que Dios no escuchaba. Y una ocasión fui con mi hermano a una iglesia allá a Ecatepec. Y Dios se manifestó a mi vida y me dijo, este problema ya se va a acabar. Este problema ya va a terminar. Y yo, ¿sabes qué? Que le pedí perdón a Dios porque dudé. Dudé de Él. Porque no veía su respaldo, no veía su ayuda. Pero hoy te lo puedo decir para la gloria de Dios, que tenemos un Dios más real de lo que podemos pensar y creer. Amén. No tenemos un Dios de bolsillo, no tenemos un Dios de cartera. Hoy tenemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al que resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Él está en tu corazón y en mi corazón, y está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué crees? Tenemos que conocerlo bien, tenemos que tener fe en Él, tenemos que agarrarnos de Él. Dice aquí en la número 2, pedir en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre? Jesús. No en cualquier nombre, ¿eh? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Y te comento,
para la gloria de Dios, ese problema de mi cuñado, ya Dios lo dejó. Ahora sí que como que dijéramos, ¿no? A un lado, porque ya Dios tomó el control de él. ¿No? Va a haber pruebas, va a haber aflicciones, va a haber circunstancias, pero ¿qué te crees? Es mejor tener problemas y circunstancias con Dios que sin Dios. Esos problemas me di cuenta también que eran para que mi hermana y mi familia y yo nos acercáramos más a Dios. Y te digo una cosa, Dios va a hacer un milagro en mi familia. Amén. Dice la palabra, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Punto número 2, pedir en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén, gloria a Dios. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. La oración produce resultados. La oración produce resultados. O sea que es eficaz. O sea que Dios nos escucha. Pero aquí hay un punto. Cuando falla, el error no es de Dios. El error es de nosotros. Porque hay algo que está estorbando. Hay algún pecado, y por muy mínimo que sea, el pecado nos separa de Dios. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa esto? Separación de Dios. E impide que pueda llegar nuestra oración limpia ante su presencia y no podemos ver el resultado de lo que pedimos. O igual, no estamos pidiendo bien, dices, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal. Pero a ver, vamos a seguir. Debemos amoldarnos al modelo bíblico de la oración para asegurar la respuesta a nuestras oraciones. O sea, debemos de amoldarnos. ¿A qué? Al modelo de la oración. Número 3, permanecer en Jesús. ¿Qué tan importante es quedarnos con Jesús? Ahora sí que permanecer en Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Solo no podemos. Y dice la palabra que separados de Él, nada podréis hacer. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Jesucristo es nuestra fortaleza. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se os concederá, conforme a la voluntad de Dios. No conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
Dice, separados de mí, nada podemos hacer. Te digo una cosa, para vergüenza mía, me aparté cierto tiempo. Y te digo una cosa, qué gran error. Qué gran error, porque me fue mal. Me fue mal. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que en su grande misericordia nos está dando otra oportunidad de permanecer aquí. Y hoy tenemos que nosotros ver que sin Él no somos nada. Veíamos de Pablo, la iglesia oraba por Pablo, ¿no? Te digo una cosa, dice la palabra que donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo conforme cualquier cosa, Dios lo hará. Y Dios dice su palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Tan fiel que ve su fidelidad, ve su grande amor, que estamos aquí. Que estamos aquí cuando ya no tendríamos que estar vivos. Pero en su grande misericordia nos muestra la oportunidad, su amor de estar aquí. Amén. La obediencia es la base de la permanencia en Jesús. La obediencia es la base de la permanencia en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Jesús. La Biblia. Obedecer. Obedecer. Ese es lo primordial. Tengo que obedecer lo que Dios me manda, lo que Dios me dice. ¿Mandé? Amén. Sí, porque ya no es nuestra voluntad y ya no es lo que yo pienso, sino lo que Él quiere. Amén. En la práctica significa obedecer todas las cosas que Él ha mandado y que principalmente tiene que ver con la evangelización, el discipulado y la santificación de nuestras vidas. Hoy, como nuevas criaturas, como nuevas personas, como hijos de Dios, Dios quiere que nos limpiemos, que nos vaciemos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Fuimos? Fuimos. Hoy, ¿quién eres en Cristo? Hoy, ¿quiénes somos? Amén. Amén. Hoy, ¿quiénes somos en Cristo? Nuevas criaturas, hijos de Dios. Amén. ¿Vale la pena orar si el futuro ya está determinado y no podemos cambiarlo? Sí, vale la pena, porque sobre su palabra, si nosotros ahí dice, no, yo le entiendo ahí que si dejo de orar en mi aspecto personal y determinando, pierdo la fe. Es como si regreso a lo mismo que estaba yo antes en la calle. La oración es muy importante, es alimento, amén. Es como nos quedamos sin aire y ¿qué pasa? Hoy tenemos que ver así eso. Si no oramos, vamos a caer, vamos a falsear. Y necesitamos de la oración, porque la oración es nuestro sustento. La oración, la comunicación con el Padre es nuestro cimiento. Amén, amén. Amén. O sea, entonces tenemos que orar. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Carne. ¿Qué quiere? El ser humano es débil. No, todos necesitamos del Señor Jesucristo. Amén.
Y necesitamos de Dios, pero ¿cómo? A través de doblar nuestra rodilla y de humillarnos delante de Él, no delante del hombre, delante de Dios. Amén. Número 4, que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Cómo van a permanecer las palabras del Señor Jesucristo en ti? Orando día a día. A través de la lectura, a través de la oración. Memorizando. Amén, gloria a Dios. También el ayuno, ¿no? Ayuno, son muchas bases que necesitamos como nuevas criaturas. Más que leerlas, llevarlas a cabo, ¿no? Amén. Sí, porque va, ahora sí que va junto con pegado, ¿no? Una te lleva a la otra. Lo que dice permanencia es obediencia. Amén. Si yo no puedo decir que permanezco con Dios si hago mi voluntad. No. Tengo que obedecer, y si yo obedezco estoy permaneciendo en Cristo. Amén. Entonces, que sus palabras permanezcan en nosotros. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué dijo? Pidan lo que quieran. Es una base muy importante. Permanecer. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, leer la palabra de Jesús, los evangelios todos los días, meditar en ella, hablar de ella, pensar en ella. La Biblia tiene que estar aquí y aquí. En la mente y en el corazón. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dijo? Todo te saldrá bien. Tenemos que permanecer. Debemos leer los evangelios siempre, todos los días de nuestras vidas. Todos los días. No dice otra cosa. Dice todos los días. De aquí hasta que el Señor regrese por nosotros. Hasta entonces no tenemos que irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir derecho. Dice la palabra que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús nada más. Amén. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Número 5, pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿La voluntad de quién? De Dios. No la de nosotros, sino la de Dios. Y debemos pedir, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú piensas que es lo mejor para mí. Porque muchas veces nos molestamos y nos enojamos, y como no vemos claro, me voy. Y ¿sabes algo? Que desgraciadamente nos apartamos de Dios cuando tenemos que permanecer en Él. Pero eso pasa por no ser obediente, por no permanecer. por no saber pedir también, bueno, lo que se va de la clase igual. Amén. Sí, es lo que
decía, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Que tenemos que estar bien cimentados y ver qué es lo que tenemos que pedir. Ya no tenemos que pedir a la ligera. No, eso es según lo primordial. Hay muchas necesidades que hay en nosotros. Pero, Señor, ayúdame. Que Dios nos muestre qué es y cómo tenemos que pedirle. Por eso dice, pedir conforme a la voluntad de Dios. Te digo una cosa, ya Cristo está en nuestros corazones. Hay que pedirle que nos guíe, que nos permita ver qué es lo que nos conviene. Ya no es conforme a tu voluntad, ahora es conforme a su voluntad. Nosotros chocamos, ahora hay que permitirle que Dios maneje, que Dios tome el control de nuestras vidas. pero para eso decía hace rato que no debemos de soltarlo. Por eso te digo, tenemos que permanecer en Jesús, porque no hay más, Hoy te estás dando la oportunidad, y Dios nos está dando la oportunidad de estar aquí. El día de mañana podemos tener la libertad, tener la libertad y no aprovecharla, no valorarla. ¿Y qué va a pasar? Y si bien te va, que si no, A la tierra. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. la voluntad de Dios se encuentra revelada, ¿en dónde? Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días. Amén. Nuestras peticiones deben de ser acuerdo a eso. La verdadera oración es la oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. Tiene que dirigirla el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Señor, guíame, porque es como uno está aquí y si no fuera por Él, uno no tendría que hablar, pero gracias a Dios hoy podemos ver que Dios vive y reina. Cuando vamos a orar, debemos reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas por las cuales debemos orar. ¿Y cómo debemos orar por ellas? Y convencidos de que no sabemos cómo orar, debemos esperar en el Espíritu, entregándonos completamente a Él para que dirija nuestra oración y la manera en que nos expresemos, porque ya no somos nosotros, ahora es Él en nosotros. Amén. Eso lo tenemos que entender. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Amén. Eso lo tenemos que ir poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué debemos pedir y seguir pidiendo hasta recibir la respuesta si Dios ya nos oyó? Para que tenga la misericordia, somos dignos, ahora sí que insistirle para que Él vea nuestra permanencia, ¿no? Nuestra permanencia, porque pues si nada más vamos una vez y oramos, es como que... Había una mujer que estaba de continuo pidiéndole al juez, ¿no?, que le ayudara. ¿Y qué dice? Te voy a hacer caso porque ya, ¿no? Al principio le dijo que no, estaba insistiendo. ¿Pero qué fue? Continuó en la oración. Perdón, continuó. Hay una palabra en la cárcel, ¿no? Que la base del éxito es la insistencia, ¿no? Y si tenemos que hacer eso, tenemos que seguir insistiéndole a Dios. Sí, a lo mejor ya escuchó, pero Él quiere que sigamos nosotros insistiendo. Y como decía el hermano en la clase, ¿no? Si ya te contestó, ve palomeándole, ¿no? Ve apuntando. No sé si han visto la película de Cuarto de Guerra. Y si no la han visto, véanla por favor. ¿Cómo se llama? Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. Y esa película, pónganle atención por favor, y Dios también va a hablar a sus vidas ahí. Amén. Entonces, tenemos que insistir. Amén. Número 6. Guardar los mandamientos ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo, de nadie más. Amén. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar Dios con nosotros? Hasta el fin del mundo. Eso lo tenemos que entender muy bien, porque muchas veces no creemos, o viene la duda, o viene el problema, viene el afán, y nos apartamos y nos dejamos robar. Ya nos dejamos robar mucho. Ya dejamos que nuestra mente nos hiciera y nos deshiciera. Ahora, si Dios está con nosotros, dice su palabra que no hay nadie en contra de nosotros. Dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sale? Tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que buscar a Dios. Separados de Él, solos, no vamos a poder. Es necesario que entendamos que yo solo, que tú sola, no vas a poder, que necesitas de Dios. Amén. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho.
Y el que es infiel en lo poco, en lo más es infiel. Tenemos que ser leales, fieles. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es leal. Y porque ya Dios nos lo mostró, estamos vivos. Y Dios nos da la oportunidad de conocerlo. Y si no lo conocen, ¿quién no conoce a Jesucristo de los que están aquí? ¿Todos conocemos a Jesucristo? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Seguros? ¿Todos han hecho la oración para aceptar a Jesucristo en su corazón? Pues te pido un favor, vamos a volver a hacer, por favor. Porque Dios está aquí, Dios es fiel. Dice la palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. Yo te pido de favor que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. Dios está aquí. Y repite conmigo esto. Señor Jesús, hoy en esta hora, te abro las puertas de mi corazón y te acepto en este momento como el Dios de mi vida y como el Salvador de mi alma. Hoy me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados. Hoy te pido perdón. Hoy te pido humildemente que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Repite tu nombre completo. Ricardo Romero Acosta. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aparentemente no pasa nada, pero te digo algo, Dios tiene control de todo. Estaba viendo el bosquejo del cuestionario, bueno, del estudio, y decía, lleva a los pies a Cristo a las personas que no hayan aceptado a Jesús. Gloria a Dios, por si ya estaban todos con Cristo en su corazón, pero si hubo alguno que no, ahorita yo digo que Dios no se equivoca, ¿no? Y que a Dios no se le va nada. Pero dice aquí que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, en lo más es fiel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles. Ser, leales. Amén. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones cuando no somos obedientes a sus mandamientos más básicos. Tenemos que bautizarnos, participar de la cena del Señor, leer, orar, congregarnos, diezmar, testificar y servir. Y bautizarse es muy importante, hermano. Amén, amén, amén. Bautismo, cena del Señor, leer, orar, congregarnos, diezmar, testificar y servir. Tenemos que servir. ¿Servir el 10%? El diezmo, dice aquí, tenemos que servir. ¿Te gustaría servirle al Señor? Amén. Prepárate. Prepárate.
Prepárate porque el Señor te quiere utilizar. Prepárate porque Dios quiere que tú vayas a dar las buenas nuevas de salvación. Y Dios quiere que tú te prepares para que des tu testimonio, para que vayas y hables que Dios fue lo que hizo en tu vida, para que vayas por toda esa gente que está aún sin Cristo. Amén. Entonces tenemos que ser fieles. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Somos pecadores desde que nacemos hasta que morimos. Por eso es que solo hay dos tipos de pecadores, los arrepentidos y los empedernidos. Nosotros somos los arrepentidos, porque vamos a pecar, vamos a fallar. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios cada que pequemos. Y ya pequé, Dios, perdóname. Y dejarlo de hacer. Amén. Porque si no vamos a hacer, porque si no nos arrepentimos, vamos a ser empedernidos. Que te vas a seguir aferrando a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y no le vas a pedir perdón a Dios. Tienes que dejarlo de hacer. Ya no tienes que fornicar. Ni una vez. Tienes que poner las cosas en orden. Te tienes que casar. Ahí te tienes que arrepentir. Ya no fornico, ya no adultero. Me caso y hago las cosas bien conforme al orden de Dios. Para que sea de bendición tu matrimonio y tu vida también. Y para que sea de ejemplo. Amén. He ahí la importancia de confesar los pecados a Dios para recibir su perdón y ser escuchados por Él. Entonces, ¿qué interrumpe o qué estorba a nuestra oración? Cuando no confesamos nuestros pecados. Cuando no confesamos nuestros pecados, eso es lo que estorba. Eso es lo que estorba y no podemos recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Pero cuando le confesamos nuestros pecados, ¿qué Dios hace? Nos va a perdonar. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. O sea, si yo peco, entonces, ¿qué tengo que hacer? Padre, te confieso mi pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y ya no lo tienes que volver a hacer. Amén. ¿Se puede adelantar o retrasar las respuestas a nuestras oraciones? Claro. Claro que sí. Sí, por dudar y por ser rebelde. Pero ¿qué Dios quiere? Que seamos obedientes, que seamos leales, que seamos fieles. Amén. Número 7. Hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Amén. O sea, entonces dice, hacer las cosas que son agradables delante de Dios.
y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hoy tienes algo muy valioso, algo muy padre, que es al Espíritu Santo, que es a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tienes que compartir con el que no lo tiene. Eso lo tenemos que compartir con el necesitado. Hay mucha gente necesitada, hay mucha necesidad. Dice la palabra que a la verdad la mies es mucha, ¿no? Pero los obreros son pocos. Yo te invito a que te prepares. Prepárate, porque Dios te quiere ocupar. Dios te quiere utilizar. Dios quiere usarte para que la gente vea que sí, gloria a Dios. Y más que nada para que tú veas que Dios sí puede hacer cualquier cosa. Este es un reto personal. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida a Dios, prepárate, porque Él te quiere usar. Él te va a ocupar para que vayas y prediques las buenas nuevas de salvación. Amén. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dios se agrada en que hagamos el bien y compartamos lo que tenemos con los... Dios se agrada en que hagamos el bien y compartamos lo que tenemos con los que tienen necesidad. O sea,
pobre, viuda Con el necesitado. a que no se lo pueda devolver, ¿no? Sí, porque la recompensa te la va a dar Dios, ¿no? Y no porque te bendiga el Señor, porque ya te bendijo, sino que tienes que darlo con un corazón humilde, sincero, fiel. Amén. Los que tienen necesidad, en que tengamos fe y no volvamos atrás. De acuerdo con lo que enseñó Jesucristo, lo que le agrada a Dios se resume en darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos. Qué bonito ministerio hay en esta fundación de poder ir y predicar las buenas nuevas de salvación a los presos. Te digo una cosa, yo me aventé 9 años en el reclusorio norte y ahí conocí de Jesucristo. Ahí conocí al Rey de Reyes. Ahí conocí a mi Padre Celestial. Ahí conocí el amor verdadero. Ahí conocí la verdadera libertad. Ahí conocí que Dios siempre estuvo fiel y que Dios estuvo ahí. Y como me lo prometió, me dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y créele a Dios. Porque si ya te habló algo y si ya te dijo algo, es porque lo va a hacer. Si ya Dios te dijo que te ama, es porque te ama. Si ya Dios te dijo que Él te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Dios ya te dijo que te va a renovar y te va a restaurar, es porque lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y otra cosa muy importante, si ya Dios dijo que tú eres su hija, créelo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes.